Bueno, aquí empezó la grabación, muchachos. Tengo a Samu, a Diego y a Santi. Esperemos. ¿Qué hubo, Diego? ¿Qué más, hijito? Bueno, vamos a darle un chancecito a esta gente que llegue. Entonces vamos a hacer eso de una vez. Santi, espera, vamos a hacer eso de una vez. Para que no le va a quedar ese huequito ahí. Estamos hablando de él hace 2 días, ¿cierto? Espere, pues, asistencia. Ahora sí me debe aparecer esa belleza, muy bien. Bueno, espere que estamos hablando de, esta no es la asistencia que queremos ver, sino que queremos ver la asistencia. Queríamos diligenciar la de este lunes, ¿cierto? ¿Santiago qué? Sí, señor, Díaz. Vamos a ver, Santiago Díaz, véalo aquí. Tiene toda la razón, hijito. Listo, diligenciada. Bueno, démosle un chance a estos muchachos que se conecten, esperemos un par de minuticos, ahí está llegando ya la gente. Oiga, Jenny, ¿qué pillada le metimos ayer? Usted escapó, mijita. Hola, profe. ¿Usted cree que no nos dimos cuenta? Media falla tiene ahí usted. La vimos grave. No, profe, yo no me escapé. Tengo 18 testigos. Ya sabe, pues, para que me ayude ahí con lo de los perros, hija. Profe, ¿y eso es como una veterinaria? Ok. Yo tenía esa pregunta. Es como decir Emi, algo así parecido a Emi, pero para mascotas. Ah, ya. Bueno, muchachos, vamos a diligenciar la asistencia mientras llega el resto de la gente, muchachos, porfa. Para que nos rinda. Por favor, mientras que llegan los demás, vamos diligenciando la asistencia, porfa, listo. Estaba haciendo lo que dicen que para esta fiesta y creo que es una gotita. Es una gotita. Una parte de abajo. ¿Cómo así, Diego, que si puede ir al baño y que se hacen esas preguntas, hermano? Que si está que se orina, vaya a orine, ¿qué pasa? Además, todavía no ha llegado el resto de la gente. Bueno, pero no, ya mismo vamos a arrancar. Un minuto más para que diligencien la asistencia. Ya acabo de llegar Isabela también. Y los 2 personajitos que llegaron hace un segundo, diligencien la asistencia, porfa, para que arranquemos. Vamos a ponerle tarea a los que se volaron ayer. ¡Ja! De pillada les metimos. Mi profe, no asuste. A eso usted le tenemos ahí tremenda media falla. Isa, a diligenciar la asistencia, muchachos, que no se les olvide, porfa. Isa, que acabó de entrar. Soraya, creo que también. Catalina, a diligenciar la asistencia. Bueno, vamos a hacer un ensayis a ver si, porque ayer no nos dejó diligenciar la encuesta, ¿cierto? Ya hoy arrancamos la sección 1.3, hoy es la primera clase de la sección 1.3. Listo, ahí tienen el material. Listo, hoy me toca trabajar con PDF a mí también porque todavía no habían montado la de PowerPoint, pero pues el tema es sencillo, yo se los voy a explicar. Profe, no me deja llegar la asistencia. No te deja diligenciar la asistencia, vamos a colaborarle pues a esta muchachita, hombre. Grupo 12, vamos a ver, yo voy a compartirles de una vez la pantalla para que arranquemos de una vez, pues bien juiciosos.
Bueno, esperen pues mis hijos. Asistencia a sesiones sincrónicas, vamos pues para allá. Estamos con, démosle entrada a este personaje primero para que no nos interrumpa. Sofía García Franco, listo, muy bien. Bueno, ¿quién no pudo diligenciar la asistencia? ¿Quién fue? Yo. ¿Y quién es yo que no estoy viendo? Yo. Isabela. Isabela Calderón, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, Isa, diligenciada la asistencia, listo. Muy bien. Gracias, profe. ¿Alguien más por ahí con dificultad para lo de la asistencia o no? Sofía García, también. ¿O vas a decir algo? No, que tampoco me quería cargar la asistencia. Bueno, vamos a ponerte entonces a ti también, Sofía. ¿Sofía qué, perdón? Sara Sofía Acevedo, ¿cierto? No, señor. Espera. Sofía. Laura Sofía García. Sí, señor. Diligenciada, señorita. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, hoy arrancamos la sección 1.3. Listo. Pero entonces, ayer no nos dejaba diligenciar la encuesta, ¿cierto? Del ciclo pasado, de la sección 1.2, la sección pasada, ¿cierto? Y hoy tampoco. Y hoy tampoco, no jodas. Bueno, me toca hablar entonces con la... Intentaron, ¿verdad? Todos. Intenté otro por ahí a ver si es verdad que todavía no deja, porque en el grupito A mí anterior... tampoco. Pero que no está disponible, algo así. Ah, listo. Bueno, dejémoslo así entonces, no hay problema. Bueno, muchachos, el material entonces, sección 1.3, el día número 1, clase número 1. Vamos a hablar del tema de la lógica de programación y los condicionales, vamos a hablar de las tablas de verdad, todo ese cuento, pero yo quiero, es que ando por ahí con una medio preocupación, muchachos, y es que estoy viendo como que está perdidito más de uno con el cuento de estas, la ruta que toma el intérprete de Python para ejecutar el programa. Entonces yo quiero que le dediquemos unos minuticos a este cuento para asegurarnos que todo el mundo lo está entendiendo muy bien. Al programita que teníamos ayer yo le agregué un par de cositas para poder explicar esto. Listo, entonces quiero pedirles el favor de que me paren bastantes bolas, pongamos bastante cuidado para que esto nos quede muy claro. Porque de aquí para adelante lo que yo les digo, cada vez se va complicando con nuevos conceptos y digamos que vamos metiendo, por ejemplo, ya los condicionales, luego vamos a meter los ciclos, se va volviendo enredadita la cosa. Entonces no quiero que vamos con lagunas de aquí para adelante. Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Vamos a hacer de cuenta que el intérprete de Python está recorriendo este código y vamos a ver cómo es que lo recorre. ¿Listo? Uno a uno, cuando yo me voy al depurador, listo, él arranca a depurar de arriba hacia abajo, como se ejecuta un programa, ¿cierto? Entonces, yo le voy a ir dando pasito a pasito para que miremos cómo es que él ejecuta el programa. Y aquí, si todo el mundo tiene esto claro, entonces podemos continuar sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esa flechita azul nos indica lo que él está mirando en este momentico para ejecutar, ¿vale? Esa flechita que está en este momentico, la azulita, que está en el número 1. Entonces, si yo le digo, cuando yo le doy a este botoncito, al segundo de los azulitos que dice ejecutar línea actual, miren lo que pasa. Ahí él llega, arranca, vuelvo y digo de arriba abajo. Entonces, cuando él arranca, hay alguien por aquí preguntando, listo, ¿no? Cuando él arranca, él llega y se encuentra con la definición de una función. ¿Listo? Entonces, él sabe que las funciones se deben ejecutar es cuando haya un llamado a la función. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento no me va a ejecutar nada. Él mira que es la definición de una función y va a saltar. Y en la siguiente, él va a ver que las instrucciones están corriditas hacia el lado derecho, entonces él se va a dar cuenta que esas instrucciones que están corridas hacia el lado derecho con una tabulación pertenecen a esa función. Entonces, como no va a ejecutar nada de eso, él continúa hacia el próximo lugar donde se encuentre una línea de código que esté ahí empezando, ¿vale? Es decir, al comienzo del editor. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar siguiente aquí como para que ejecutara eso, para que ustedes vean lo que va a pasar. ¿Listo? Paquete. Le di una vez y miren dónde salta. ¿Vale? Es decir, se saltó esta porque era una definición de una función, se saltó esta instrucción porque pertenece a esa función,
se saltó la otra porque también pertenece a esa función, y básicamente le identifica que pertenecen a esa función porque están corridas hacia la derecha, ¿cierto? Tienen la tabulación ahí. Salta hacia la 5 porque es la próxima que está empezando desde el comienzo, pues desde el comienzo del editor, y se da cuenta que es otra función. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si yo le digo que ejecute ahí? ¿Quién me dice? Pasa a otra definición de función, ¿Qué línea? la 9ª, ¿no? Perfecto, muy bien, porque él dice, esto es una definición de función, las instrucciones que siguen ahí pertenecen a esa función, entonces dejémoslas quietas, paquete, saltamos. ¿Y qué pasa después? ¿Dónde salta más? Si yo le doy aquí, ¿dónde va a saltar? A la A la línea línea 13. A la 13, ¿cierto? Claro, porque entonces él dice, bueno, esta es definición de función, esta le pertenece a esa función, no la ejecutamos, la número 11 está vacía, la número 12 es un comentario, entonces omitimos eso, saltamos a la 13. Listo, si yo le doy aquí, él salta a la 13 y pilas lo que pasa ahí. Si ustedes se fijan al lado derecho en esta ventana, la que es de ayuda normalmente, pero yo la tengo aquí en la pestañita de variables. En ese momento, lo que va a ocurrir cuando yo le diga que ejecute esa línea es que él le va a decir al usuario, recuerden, este igual es una asignación, listo, entonces él le va a decir al usuario, ingrese un número, y cuando el usuario ingrese ese número, él se lo va a asignar a la variable n, y ya me va a aparecer la variable n aquí con un valor. ¿Cuál valor? Pues el valor que el usuario ingresó, ¿cierto? Porque él recibe eso como una cadena de caracteres, lo convierte en entero y lo pone en la variable n. Listo, entonces voy a ejecutar esa línea para que ustedes vean. Táquete, la ejecutó, mire que desaparece, mientras tanto desaparece la flechita azul. Entonces me vengo para acá y mire que me está preguntando, ingrese un número. Perfecto, le voy a dar el 5 y él se queda esperando. Porque no es que yo le dé un 5 y él arranque ahí mismo, no, porque puedo que yo le vaya a dar el 52 o el 526 o el 5268, en fin. Entonces él espera hasta que yo le dé enter. Y ahorita que yo ya en este instante le voy a dar enter, entonces ese número 5 se lo va a asignar a la variable n y la variable n me va a aparecer aquí. Cobra vida la variable n, listo. Entonces vamos a darle enter aquí, paquete, ingresó, ya hizo la asignación, ese 5 que yo ingresé, lo convirtió en entero, lo metió en la variable n, y si ustedes se fijan aquí arriba me dice, listo, nombre de la variable n, de tipo entero, porque aquí ya lo transformó a entero, ¿sí? Y con un valor de 5, ¿vale? El tema del tamaño, como les digo, no es tan relevante hoy en día, pues, sobre todo, pues, ahorita que estamos haciendo estos programitas pequeños. Vale, voy a ejecutar la 14, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo le diga que ejecute esa línea, él me va a sacar el mensajito, porque primero se ejecuta lo del lado derecho, recuerden, es una asignación, entonces hace lo del lado derecho, una vez tengo el valor, lo convirtió a entero y ahí sí se lo asigna a la m, quiere decir que cuando yo dé enter, la m me va a aparecer aquí, listo. Entonces vamos a hacerlo en este momento, paquete, le doy ahí, me dice ingrese el otro número, la misma historia, voy a meter el 8 igual que ayer, y le doy enter, paquete, apareció la m. Quiero que noten una cosa, él las pone en orden alfabético, listo, independiente si la n entró primero, eso no importa, él siempre va a tener las variables allá que están en este momento activas, las va a tener en orden alfabético, y como pueden ver, pues la m en este momento vale 8, que fue lo que ingresó el usuario, convertido a entero, porque le puse aquí int, ¿cierto? Y se lo asignó a la m, entonces ya tenemos la n y la m, ¿vale? La n con un valor de 5, la m con un valor de 8, y hasta ahí vamos al pelo, ¿sí o no? Ahora, la variable respuesta todavía no existe. ¿Por qué? Porque recuerden, se ejecuta primero lo del lado derecho, y una vez se ejecutó lo del lado derecho, entonces se le asigna a lo del lado izquierdo, ¿vale? Y al lado derecho yo lo que tengo es el llamado a una función, esta de aquí. Entonces, cuando yo ejecute esa función, y lo vamos a hacer metiéndonos a la función, ya no vamos a darle a ejecutar la línea, sino que vamos a meternos a la función. Dice step into function, o sea, meterse dentro de la función. Yo le voy a dar clic ahí y él va a irse a buscar dónde está una función que se llame área, y va a ser la primera que encontramos aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Miren, muchachos, él llega aquí llegó alguien, creo, no.
Él llega aquí y dice, vamos a llamar la función área con los valores n y m, es decir, con los valores 5 que tiene la n y 8 que tiene la m, ¿vale? Como la n está en la primera posición, entonces él va a llegar y va a coger ese 5 y ¡pam! Se lo va a meter a la a que tiene aquí. ¿Listo? Y la segunda posición, que es la m, que vale 8, se lo va a meter a la segunda que encuentre allá, que es la b. Es decir, la a me va a quedar valiendo 5 y la b me va a quedar valiendo 8. Esa parte está entendida, ¿sí o no? ¿O no? ¿Está entendido, sí o no? Perfecto. Muy bien. Listo. Llegamos aquí, voy a ejecutar esta, pero entonces metiéndome a la función. Paquete, ingreso a la función y miren que inmediatamente aparecen la A y la B con un valor de 5 y 8 respectivamente. La A con 5 porque recibió el 5 de la N y la B con 8 porque recibió el 8 de la M. Listo. Llegó ahí. Listo. Y la N y la M siguen vivas. ¿Y por qué siguen vivas? Porque fueron variables que recibieron su valor o fueron creadas en el código principal. ¿Vale? Entonces, como fueron creadas en el código principal, son variables globales. ¿Listo? Entonces, llega por aquí la berraquera. Si yo le digo siguiente, paquete, él va a saltar a esta instrucción. ¿Qué va a hacer ahí primero? Va a hacer esta operación matemática, es decir, multiplica el valor de A por el valor de B y el resultado lo divide entre 2. ¿Listo? Y siempre que hay una división, la variable a la cual se le asignó ese valor va a quedar siendo flotante. Eso es una regla para que la tengan presente de aquí para arriba. Entonces hagamos la operación. 5 que vale la A, porque mírenla aquí, por 8 que vale la B, 5 por 8, 40, dividido 2, vale 20, ¿cierto? Quiere decir que cuando yo le diga ejecute esto, va a aparecer aquí una variable adicional, que es ¿cuál? Área triángulo. Listo. Y va a aparecer con un tipo flotante y con un valor de 20.0. Listo. Ahí va. Paquete. La ejecutó. Apareció área triángulo. Y miren que la pone siempre en orden alfabético. Primero está la A, luego área triángulo, sigue la B, luego la M, que está antes que la N, luego la N y listo. Entonces, noten que área triángulo es de tipo flotante y vale 20.0. ¿Vale? Pilas pues lo que va a pasar aquí. Esta área triángulo va a ser retornada, porque aquí está la función, perdón, la palabra reservada, return. Entonces, ¿qué hace? Retorna el valor de la variable, no la variable, pilas. La variable queda ahí en la función y cuando se retorne ese valor, que en este caso es 20.0, las variables locales, es decir, las que pertenecen a esta función, desaparecen. O sea que van a desaparecer de ahí la A, la B y la variable área triángulo. Las tres van a desaparecer. Y ese 20.0 va a venir aquí, donde hicieron el llamado a la función, y va a ser asignado a la variable respuesta. O sea que aquí me va a quedar, desapareció la A, desapareció área triángulo, desapareció la B, y me va a aparecer la variable respuesta. ¿Listo? Le doy a ejecutar, paquete. Tan ahí, llegó aquí, miren que desaparecieron la A, la B y área triángulo. Y me apareció respuesta, que esa en este momentico respuesta también es una variable global. ¿Por qué es una variable global? Porque miren que está definida dentro del código principal. Ah, muy bien. Ahora, ya tenemos esas tres variables aquí y las tres son globales. ¿Listo? Miren lo que va a pasar aquí. Decimos, imprima. La suma de los números ese simplemente es un mensajito que sale ahí en la pantalla, pero seguidamente tengo el llamado a otra función. Esta no estaba ayer, esta la puse hoy para poder explicar esta vaina. Perdón, le digo al perro que se calle. Bueno, ¿qué es la bulla? Esta la vuelta. Ya regañados los perros, entonces volvemos, pilas pues. Él se va a ir a ejecutar esa función. ¿Listo? ¿Y con qué valores? La llamamos con n y con m otra vez.
entonces la llamamos con 5 y 8 respectivamente. Es decir, que aquí dentro de la función suma, a la A le va a entrar el 5 y a la B le va a entrar el 8. ¿Alguien perdido ahí o no? ¿Vamos bien? Es muy importante que me entiendan esto, muchachos. Listo. Entonces, seguimos aquí. Me voy a meter otra vez hasta la función paquete. Ingresé y mire que llego aquí adentro. Vean que sigue viva la M porque era global. Sigue viva la M porque era global. Sigue viva respuesta porque era global. ¿Sí? Y vuelven y aparecen A y B. Pero pilas, esta A y esta B son distintas a la A y la B que existían por allá en otra función que se llamaba área. Aquí esta función se llama suma. ¿Listo? Entonces, la A toma el valor de 5, la B toma el valor de 8. ¿Listo? Y yo le digo, listo, vamos para acá adelante. Diga, esto es un ensayis. Listo, era para que ustedes entendieran. Él va a imprimir, esto es un ensayis y me va a imprimir el valor de la variable respuesta, que a pesar de que fue definida afuera, es global, entonces puedo acceder. Me va a mostrar 20.0. Vamos a ver si es verdad. Paquete. Mire, aquí salió. Esto es un ensayis y me dice 20.0. Voy a tratar de agrandar esto aquí un poquito. Esto es un ensayis y me muestra el 20.0. ¿Vale? Cuando yo le dé ejecutar a esta línea, ¿el qué va a hacer? Él me va a devolver el resultado de esta operación de A más B. ¿Y cuánto es esa operación? Pues si la A vale 5 y la B vale 8, me va a devolver 5 más 8 da 13. ¿Y dónde lo devuelve? Donde llamaron a esa función. O sea que me va a decir, la suma de los números es, y me muestra el 13. ¿Estamos entendiendo esa parte, sí o no? Perfecto. Entonces vamos a hacerle así, paquete. Ah, la embarré. Espere. Voy a quitar esto de aquí. La embarré un día que no era, muchachos. Listo. Ah, bueno, volvimos. Listo, mire, dice, la suma de los números es, ¿sí? Y ya me salí. La suma de los... Ay, la embarré. Voy a hacerle rápidamente hasta allá hasta donde íbamos. Listo, voy a parar la ejecución y vamos a hacerlo rápidamente hasta allá hasta donde íbamos. Lista la vuelta. Nos fuimos. Ejecutó. Tan. Esa no la ejecuta. Sigo. Esa tampoco. Sigo. Esta sí. Le digo y me dice, ingrese un número, el 5, rápidamente, paquete. Le digo que ejecute, ingrese un número, el 8, paquete. Luego, llamamos a esta, ya sabemos que respuesta nos va a devolver bueno, nos devolvió el 20, ¿cierto? Aquí vamos a imprimir después. Vuelvo y me meto. Listo, voy a meterme otra vez para que la entendamos bien. Me meto ahí, listo, la A toma el valor de 5, la B toma el valor de 8. Dice, a ver, aquí está tratando de ingresar alguien. Perfectamente. Listo. Entonces, la A tomó el valor de 5, la B tomó el valor de 8. Vamos a meternos ahí y dice, imprima, esto es un ensayis, y vamos a poner el valor de respuesta, que ya lo habíamos hecho. ¿Y cuánto es el valor de respuesta? 20, que viene desde afuera porque es global. Listo. Ejecutamos esa, nos muestra, esto es un ensayis, 20, y ahí es donde me va a devolver. Aquí ahorita hundí el botón que no era, entonces por eso me mandó para otro lado. Vamos a salirnos de la función con esta de aquí. ¿Listo? Nos va a devolver ¿cuánto? El 13, que es la suma de 5 que recibió en la A y de 8 que recibió en la B. ¿Sí o no? Entonces, paquete le damos ahí, se devolvió y mire que imprime. La suma de los números es, y nos devolvió el resultado que devolvió aquí la función. 8 más 5 es 13. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. Continuamos a la siguiente línea. Listo. Y va a imprimir el área del triángulo es, y esa también la tenemos, mire, respuesta. Vale. Entonces ahí nos va a imprimir el área del triángulo es 20. Vale. Vamos a ejecutarla. Eso, el área del triángulo es 20 y se acabó. ¿Alguien perdido ahí con la forma en que se ejecutó ese código, muchachos? Listo, al pelo. Entonces ya voy a hacer, como ya me entienden cómo es que esa vaina va brincando desde el código principal hasta las funciones, con los valores de retorno, en fin. Entonces,
Ya, es que puedo ir al baño. Listo, entonces ya vamos a mirar. Yo le voy a hacer un cambiecito muy sutil a esto y ustedes me van a decir qué va a pasar. Listo. Yo voy a llegar aquí. Esta respuesta la voy a pasar para acá. Listo. Y yo quiero que ustedes me digan qué va a pasar ahí, muchachos. Alguien que se tire al ruedo y me diga qué va a pasar ahí cuando yo ejecute ese código. Un minuto ahí para que piensen, muchachos. Pues se ejecutaría normal. Profe, yo creo que daría un error, ¿no? Va a salir error porque en la suma necesita la variable respuesta y le Thank dices que you. haga la operación. ¿Quién antes dijo de- eso? ¿Quién dijo eso? Esta muchacha es brillante. ¿Quién dijo eso? Hola, Steven, ¿qué más, hermano? ¿Bien o qué? Las iniciamos desde la Hola, plataforma. profe, muy bien. Ah, bueno. No, todo eso lo hicimos. Vea, iniciamos desde la plataforma, estamos grabando, los muchachos diligenciaron la asistencia, ya marqué los que no pudieron. Listo. Qué bien, profe, muchas ¿Sabes gracias. qué nos está pasando? No pueden diligenciar la encuesta, Steven. Ellos intentan Listo, diligenciar profe. la encuesta de la sección 1.2 que la terminamos ayer y no la pueden diligenciar, dice que no está disponible. Y los pelados del grupo de ahora rato, del 52, sí la pudieron diligenciar. Listo, profe. Entonces, verificando, este es el grupo 12, la que me dices que no se puede diligenciar, ¿cierto? Las encuestas de satisfacción. Y el 28 me pasó lo mismo ayer, porque de hecho los pelados del 52 pudieron diligenciar la encuesta desde ayer que terminaba ese ciclo, ese, ¿cómo le llaman aquí? Esa sección. Esa sección, exactamente. O sea que solamente la del 12, ¿cierto? No, pudo diligenciar solamente el grupo 52. Quedan pendientes el 12 y el 28. Listo, profe. Ya miro entonces. Muchas gracias. Steven, muchas gracias. Gracias a ti, profe. Listo, bueno. Bueno, muchachos, póngale pues cuidado. Entonces, ¿quién era que me estaba diciendo ahí que se generaba un error? ¿Quién fue la que me dijo eso? Yo, Catalina. Listo, Cata, exactamente. Y lo dijiste por la razón correcta. Porque miren que yo llamo aquí, pilas, yo llamo aquí a suma con los valores n y m. Esos están perfectamente bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se llama suma, por aquí estamos diciendo imprima respuesta y la respuesta aún no se ha definido. Mire que está una línea debajo. Acuérdense, le ejecuta en orden. Listo, entonces si yo lo ejecuto así me va a salir un error. Y Cata tenía toda la razón. Mire, yo ingreso un número, paquete el 5, ingreso el otro, el 8, y paquete. Me dice, el nombre de respuesta no está definido. ¿Y dónde no está definido? Aquí arribita me dice, en la línea 6, en la función que se llama suma, tiene el error en la línea que dice print. Esto es un ensayis, coma, respuesta. Ah, jue madre, velo, es este. Listo. Vamos a hacer un cuento aquí bien chévere para que entendamos un poquito mejor este código. Vamos a ponerle el puntico rojo a esto aquí y vamos a ejecutar para que ustedes vean que se ejecuta hasta llegar ahí. Listo. Y vamos a ver cómo se resuelve el problema. Vamos a darle, aquí no estamos ejecutando nada, paquete, le damos ahí y él arranca. Listo. Él va a arrancar y va a ejecutar todo el código hasta que llegue a ese puntico rojo. Listo. Y después le meto ahí el 5, después le meto el 8 y paquete, por fin llegó allá. Listo. Entonces llega y dice, pilas, ahí estoy, donde usted puso el primer breakpoint, es decir, donde puso el primer puntico rojo. En la línea 6, y miren que ahí me marca la flechita azulita, está debajo del puntico rojo. Y donde dice print, esto es un ensayis, listo. Esa es la que estoy pendiente de ejecutar. Entonces, si yo me fijo aquí en las variables, veo que no existe la variable respuesta. Ah, jue madre, no existe la variable respuesta. Ya pillé dónde está el error. Estoy diciéndole que imprima un valor de una variable que todavía no existe. Y por eso les hice la maldad de cambiarles eso ahí, para que ustedes entendieran cómo es que se va moviendo. Vale, si no ha llegado hasta allá, obviamente no la va a poder imprimir. Listo, entonces ahí estaba el error. ¿Qué tocaba hacer aquí? Pues obviamente vamos a volver a mover esto para acá para que no haya ningún inconveniente. Listo, ese es un error que se pilla así muy fácilmente. Y vamos a pillar otro error que creo que le pasó por allá a uno de ustedes en esta semana,
que estábamos tratando de hacer una operación de esta manera. Nosotros le decíamos ahí, mire que no hay ningún error de sintaxis, y esos son los errores más difíciles de pillar. Cuando tengo un error de sintaxis, si yo le quito aquí una comilla a esto, por ejemplo, él ahí mismo me va a marcar, véalo, aquí tiene que haber un error. Sí, por ejemplo. O si le quito, por ejemplo, un paréntesis a cualquier cosa por ahí, él me va a decir, venga, aquí hay un error. Ay, pues mi chica, aquí. Él mismo me va a marcar, venga, hay un error. Listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo marca en el 15? Porque abrimos el paréntesis aquí, como no lo hemos cerrado, él cree que este es parte de lo mismo de arriba. Entonces me marca el error ahí. Listo, entonces pongámosle otra vez. Los errores de sintaxis son muy fáciles. Los errores de semántica o errores lógicos son muy difíciles de encontrar por esto, pero entonces hagámosle, ejecutémoslo común y corriente para que vean que no se deja. Listo, ingrese un número, le metemos el 5, ingrese otro número, le metemos el 8 y paquete, me saca un error. Lo chévere es que me dice dónde estuvo. Entonces mire, dice, en la línea 2, en la función área, hay un error. Entonces en la línea 2, en la función área, paquete, pongámosle el punto ahí. Listo. Y inclusive nos dice, mire, ahí hay una operación entre un string y un entero, pero listo, pongámoselo porque queremos ver a ver cómo está funcionando. Listo. Ahora, si yo ejecuto esto aquí, él se va a ir hasta llegar a ese puntico. Vale, entonces le voy a dar ahí paquete y listo, arranca común y corriente la ejecución. Me dice, ingrese un número, le meto el 5, ingrese otro número, le meto el 8. Y ahí me dice, véalo, ahí estoy paradito. En su primer breakpoint estoy en la línea 2. Entonces yo llego y digo, listo, aquí era donde me estaba dando el error. Listo, no me pudo hacer esa asignación. Y esto está muy claro, esta vaina se ve muy bien. Área es igual a, abro paréntesis, A por B dividido 2, ¿no? Yo veo eso bien. Entonces miremos las variables. Me vengo para acá y digo, listo. ¿Cuánto vale la A? Vale 5. Ah, jue madre, pero es de tipo cadena de caracteres, es de tipo string. Con razón. Entonces ya pillé dónde estaba el error. Que estoy aquí tratando de multiplicar un string por un entero y dividiendo eso entre 2. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo llegó a esa A valer 5 en cadena de caracteres? Pues miremos a ver quién me está mandando a llamar esa variable área. Por aquí. Ah, jue madre, aquí fue la vaina. Lista la vuelta. Entonces, aquí la llamamos. Muestre a ver dónde de aquí para arriba aparece la N. Vela aquí. Ah, con razón. Ingresamos y no lo convertimos a entero. Entonces, así es que uno se pilla los errores, muchachos. Así es que uno se pilla los errores. Listo. No sé si haya dudas hasta ahí, muchachos. Alguien que no haya entendido esa partecita. Lista la vuelta, muy bien. Vamos a dejar ingresar a Juan Rey. Ah, Santi, pues por eso, Santiago, le voy a decir una cosa. Por eso, uno no puede contestar a la loca, hermano. Hay que analizar el código y entonces para la muestra un botón. ¿Qué pasa si yo le pongo el punto aquí? ¿Quién me contesta? Y yo empiezo a ejecutar ahí. ¿Qué va a pasar? Recuerden que cuando yo ejecuto con esta azulita, él va a ejecutar todo hasta que llegue al puntico rojo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me dice? Tómense un minuto ahí para que me digan. El que la tenga me dice. A ver, alguien escribió por ahí. Vamos a ver qué dijo ese personaje. Ah, bueno, no, todavía no. Díganme, Profe, pues. Sí, señor, dígame. creo que no pasaría nada porque no dice imprimir la función de resta. Entonces creo que solamente hasta ahí pasaría. Este man tan brillante debe ser Juan Rey. ¿Sí o no? ¿Quién contestó ahí? Sí, profe, yo. Mire, muchachos.
En ningún momento yo estoy llamando a la función resta. En ningún momento. Entonces, si yo le digo que ejecute hasta llegar a ese punto nunca vamos a llegar, porque nunca estamos llamando a esa función. Mire, meto el 5, meto el 8 y terminó la ejecución. Nunca llegó allá. Vale, eso también le dice a uno muchas cosas. Si yo tengo un error por allá y no me está funcionando la cosa, yo digo, bueno, listo, vamos a ver cuando esto se meta aquí, ¿qué pasa? Y nunca se mete. Usted dice, ay, güey madre, se me olvidó llamar a esa función. Listo, y la tengo escrita y todo, y se me olvidó llamarla. ¿De acuerdo? Esa vaina es importante. Listo. Otra, y esta va a ser la última. En vez de decir aquí, imprima la suma de los números, es no sé qué, yo voy a decir, imprima área triángulo. Y yo voy a decir aquí, comillitas, el área del triángulo es 2 puntos, cierro la comilla, le pongo la coma, o sea que voy a imprimir lo mismo 2 veces, parece. ¿Qué va a pasar ahí, muchachos? A ver. Profe, nada. Error porque no puedes llamar a una variable que está dentro de una función. ¿Quién dijo eso? Catalina. Cata, usted sí es una mujer muy supremamente inteligente y brillante, Zumbambica. Claro, esa variable no existe. Recuerden, cuando nosotros terminamos de ejecutar la función, retornamos el valor de la variable área triángulo, no la variable. Esa variable aquí afuera ya no existe. Entonces, efectivamente va a sacar un error. Miremos a ver si es verdad. Ejecutemos el código. Ingreso un número, el 5. Ingreso otro número, el 8. Paquete, error. El nombre área triángulo no está definido. El nombre área triángulo no está definido. Pues pucha, no está definido. ¿Por qué? Porque era una variable local y la estoy tratando de llamar desde el código principal. Es para que tengan en cuenta ese temita de que las variables locales son locales. No existen afuera de la función. Y las variables globales sí se pueden llamar desde la función. ¿Vale? Porque esas existen en toda parte. ¿Entendida esa parte o no? ¿O perdidos? Listo, entonces voy a preguntar al revés. ¿Quién no entendió lo que hicimos ahí en esos 37 minutos? Todo el mundo entendió. Listo, saquen una hojita. Mentiras que no, muchachos. Tampoco somos tan tiranos. Muy bien, listo, perfecto. Entonces, eso era lo que yo quería que entendiéramos el día de hoy, antes de empezar a hacer por ahí otras cosas que digamos que son el tema de la clase de hoy. Pilas pues, muchachos. Vamos a cerrar aquí y les voy a hacer un pequeño preámbulo. Primero, un pequeño aviso parroquial. Hoy estoy trabajando desde PDF porque no tenía los PowerPoint, pero es la misma vaina. Ustedes saben que ustedes tienen esto, ya lo encuentran en la sección 1.3 porque la 1.2 ya la terminamos. Entonces, en la 1.3, la clase número 1. Paquete, la clase número 1. ¿Listo? Y ahí está el material que yo voy a estar trabajando y que ustedes lo deberían tener ahí también para que miren. Muy bien. Entonces, estamos en esa. Aquí tengo mi presentación, pero les voy a contar un cuento primero. Para que me entiendan más fácil esto. Esto. Cuando yo le digo aquí al mensajero, Moisés, vaya y traiga para el almuerzo carne y arroz. Listo. Y le doy la plata. El hombre se va y me trae carne solamente. ¿El man cumplió lo que yo le dije o no? No. No. No cumplió porque le dije traiga carne y arroz. Listo. Ahora, si el man me trae arroz solamente, ¿me cumplió o no me cumplió? No. No, porque le dije carne y arroz. Vale. Y si no me trae nada, peor. Ahí sí hay que despedirlo, ¿sí o no? No me trae ni carne ni arroz. Ahí sí grave, peor. Listo. Esa está entendida. Así funciona la tabla de la I. La I. Cuando yo digo esto y esto, tiene que cumplirme las dos y si no, no me está cumpliendo. Esa parte está entendida, ¿sí o no?
Vale, pilas. Ahora vamos a volver a hacer el ejemplo. Yo le digo, Moisés, baje a la tienda y compre para el almuerzo gaseosa o jugo. Y el man me trae gaseosa. ¿Me cumplió? Sí. Sí, porque le dije gaseosa o jugo. Y me trajo gaseosa. Bien. Y si el man en vez de gaseosa me trae jugo, ¿me cumplió? Sí. Sí. ¿Sí o qué que sí? Miren la diferencia tan grande entre la I y la O. Ahora, si el man llega y me dice, no, ¿cómo le parece que había una promoción? Eso estaba muy barato, entonces pude traer las dos cosas. Ah, no, listo, felicitaciones, hermano, la verdad que lo hizo súper bien. Pero si el man no me trae ni gaseosa ni jugo, ahí sí la embarró del todo, hay que despedirlo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Juan, ya vamos a empezar a mirar el material de la clase de hoy y ahí hay un montón de tablas de verdad. Las más importantes de todas son la tabla de la I, la tabla de la O y la negación. La negación, pues sí es una cosa muy fácil. Si yo tengo un valor verdadero y lo niego, me cambia de valor, me queda falso. Y si tengo un valor falso y lo niego, me queda verdadero. Es decir, la negación simplemente le cambia el valor de verdad a una expresión. ¿Vale? Entonces, esa no, pues no tiene chiste. Pero la de la I y la de la O hay que entenderla muy bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se pone a aprenderse esa tabla de memoria y pues michiga. La I, entonces, verdadero y verdadero me da no sé qué, y verdadero y falso y verdadero, y falso y no hay qué, y pues pucha, y después la de la O, pues pucha, verdadero o verdadero me da no sé qué, y falso o verdadero me da no sé qué, y verdadero o falso o falso, y se pegan una enredada tenaz, porque eso de memoria es muy maluco. Pero si uno le pone lógica a la cosa, es muy fácil. Y se las voy a resumir de la siguiente manera, pilas. Con la I, el resultado es verdadero si en ambos lados me da verdadero. Es más, se los devuelvo al ejemplo de ahorita. Me cumple si me trae la carne y el arroz. Si me trae una de las dos, no sirve. ¿Listo? Entonces tiene que cumplir ambas. La tabla de la I dice que solamente es verdadero el resultado si ambas son verdaderas. De lo contrario es falso. Es decir, me trajo solamente arroz, no sirve. Me trajo solamente carne, no sirve. No me trajo nada, lo echamos. Pero si me trae la carne y el arroz, cumplió. Es la única forma en que cumple, cuando ambas se cumplen. ¿Listo? O en otras palabras, con la tabla de la I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. ¿Vale? La tabla de la O es al revés. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. ¿Cómo así, profe, que al revés? Claro. Si me cumple la primera y no me cumple la segunda, vale, es verdadera. ¿Por qué? Porque le dije, tráigame gaseosa o jugo. Y me trajo gaseosa, me cumplió. No, me trajo fue jugo, pero no me trajo gaseosa, me cumplió. Me trajo las dos, me cumplió perfectamente. No me trajo ninguna, hay que echarlo. ¿Listo? Entonces, la I, para que se la aprendan fácil, la I es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y la O es falsa cuando las dos son falsas. Lista la vuelta. Entendido. Para que no se tengan que aprender todo ese mamotreto que ya vamos a ver. ¿Listo? Vale. Dicho esto, entonces ahora sí vámonos con el material de la clase. Muy bien. Voy a revisar aquí que hay personajes. Escriba y escriba y escriba y escriba. Ah, vamos a... Lista la vuelta. Muy bien. Entonces arranquemos pues, muchachos, para que vean que esta vaina es fácil. Si le ponemos lógica a la cosa es mucho más fácil. Aquí arrancamos con el tema de lógica de programación y de condicionales. ¿Listo? Y los condicionales, voy a hacer otro preámbulo aquí para que me entiendan también lo que vamos a trabajar.
los condicionales me mueven el flujo del programa para un lado, para el otro. ¿Cómo así, profe? Eso está muy raro. Mire, yo le puedo decir a usted, si la persona es mayor de 70 años, puede irse a vacunar inmediatamente. Pero si la persona está entre 51 y 70 años, le toca esperar a tales fechas. O si la persona está entre 40 y 50, o entre 41 y 50, le toca en otras fechas. O si la persona está entre 21 y 30, está en otras fechas. Y si es menor de edad, pues mucho menos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de que se cumpla o no se cumpla una condición, el programa ejecuta unas instrucciones o las deja de ejecutar. O yo le puedo decir, mire, si usted es mayor de 50 años, vaya y haga no sé qué cosas. De lo contrario, vaya y haga otras. Entonces, no siempre se van a ejecutar todas las líneas de código que escribamos. Porque ahora ya estamos metiendo, ya no va a ser el mismo programita secuencial de toda la vida que venimos trabajando. Ah, no, una por una y todo, de aquí para abajo como locos. No, ya vamos a empezar a meterle condiciones al cuento. Entonces, usted va a hacer esto si se cumple esta condición, o va a hacer lo otro si se cumple la condición, o si se cumple que esta condición y esta condición, entonces haga esto. Un ejemplo, que sea mayor de 40 y menor de 59. Ah, tienen que cumplirse las dos. Esta y esta, las dos para que sea verdadero. Entonces, vaya y se vacuna en tal fecha. Porque si yo dijera que se cumpla esta o la otra, entonces, con cualquiera de las dos que esté verdadera. Listo, entonces las tablas de verdad, lo que acabamos de ver es supremamente importante y por eso es tan bueno, digamos, entenderla no de memoria para uno no enloquecerse, sino pues más o menos pongámosle lógica a la cosa. Es más fácil pensar en gaseosa y jugo o en carne y arroz que ponerse uno a pensar que la I, conjunción, la I y la O, la I, disyunción y no sé qué, y ya vamos a ver que eso es un montón de términos que, digamos, pues obviamente podemos entenderlos aprendiéndonos y todo eso, pero es mucho más fácil entre menos nos matemos. Listo. Entonces ya vamos a ver cómo funciona todo eso. Entonces todo ese preámbulo era para poder que arrancáramos con la clase común y corriente. Listo. Ahora sí, básicamente vamos a arrancar a trabajar. Listo. Lógica de programación, la parte de condicionales. Listo, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces dice, en programación es necesario utilizar diferentes conceptos para asegurarnos de que la máquina entienda qué procesos debe realizar. Recuerden, ella no piensa, ella sigue las instrucciones, pero las instrucciones pueden ser condicionales a partir de ahorita, porque ya vamos a empezar a trabajar con todo eso. Entonces dice, dentro de la lógica de programación tenemos también que utilizar o traducir las condiciones de nuestro problema o sus limitaciones. Para eso podemos hacer uso de las condicionales y ya vamos a ver cómo es. ¿Ustedes están viendo inglés por ahí en alguna parte, sí o no? Sí, profe. Hay una palabrita que, bueno, ¿cómo se dice sí en inglés? Se dice yes, ¿sí o no? Suave. Pero cuando yo voy a preguntar, ese sí condicional es con la palabrita if, la I y la F. Entonces, si tal cosa, así se pregunta en gringo, esto, y así mismo se pregunta en Python. Entonces ya vamos a mirar cómo se utiliza. Listo. Entonces, dentro de la lógica de programación tenemos también que utilizar o traducir las condiciones de nuestro problema o sus limitaciones. Para eso podemos hacer uso de las condicionales. Listo. Los condicionales o el uso de condicionales es uno de los elementos más importantes de nuestro código. Ya vamos a mirar que eso lo vamos a utilizar todos los días. Con esto describimos fenómenos de nuestro problema que solo aparecen bajo ciertas características. Seguimos para abajo. Por ejemplo, podemos indicarle a la máquina que realice un procedimiento o cálculo únicamente si se cumplen ciertas condiciones. Con esto es posible limitar nuestro código y realizar solo las tareas necesarias. Un ejemplo muy de la vida real. Listo. Si el empleado tiene más de un hijo, tiene derecho a subsidio de no sé qué. Entonces yo debo tener por allá una variable que se llame número de hijos, y yo digo, si número de hijos es mayor a 1, entonces a poder pagarle esta semana hay que darle lo que se ganó más el no sé cuánto % de subsidio.
¿Listo? Entonces, ahí empieza la condicional. Si se cumple esto, calcúlelo de esta manera. Y si no, entonces simplemente calcule la nómina común y corriente sin aumentar el subsidio de transporte, sin subsidio de hijos. ¿Listo? O si se gana menos de no sé cuánto, tiene derecho a subsidio de transporte. Entonces yo pregunto, listo, sueldo. Si el sueldo es menor de X valor, entonces a lo que le calculamos por allá del sueldo de la semana, le tenemos que aumentar no sé cuánto por ciento de subsidio de transporte. Pero si la persona ganó más de eso, entonces no le vamos a dar subsidio de transporte. O, por ejemplo, si la persona se gana menos de no sé cuánto, entonces le damos subsidio de transporte. Si se gana entre tanto y tanto, le damos solamente la mitad del subsidio. O si se gana ya más de no sé cuánto, entonces no le damos nada porque gana mucho. Así funciona la vida real. ¿Listo? Y así se calculan las nóminas, y así se calculan los impuestos, y así se calculan miles de cosas. Esta vaina es supremamente importante y hay que tener bastante abierta la mente y poner bastante atención porque si no nos perdemos, muchachos, porque puede llegar a ser enredaditos si no le paramos bola. ¿Listo? Muy bien. Entonces arranquemos. Tabla de verdad. Las tablas de verdad o tablas de valores de verdad son tablas que muestran el valor de verdad de una proposición compuesta. Hijo de pucha, esa vaina que no, ahora sí esto está muy duro. No, lo peor. Para cada combinación de valores de verdad que se puedan asignar a sus componentes. Esa vaina es lo que yo les dije. Mire, tráigame carne y arroz. Tráigame gaseosa o jugo. Es todo, es todo. Con eso salimos fácil, si le ponemos lógica a la cosa. La tabla de los valores de verdad es usada en la lógica de programación para obtener la verdad o falsedad. ¿Listo? Además sirve para determinar si un determinado esquema es válido como un argumento, llegando a la conclusión de si es verdadero o falso. Ustedes saben que por ahí hemos conversado acerca de las variables de tipo booleanas, que solamente asumen valores de verdad, true o false, o sea, verdadero o falso. ¿Listo? Y adicional a las variables que asumen esos valores, pues hay expresiones que asumen esos valores también. Si se cumple una condición, el resultado de esa expresión va a ser verdadero, y si no se cumple, pues va a ser falso. Y dependiendo si es verdadero o falso, pues yo voy a ejecutar unas instrucciones o las otras. No, esto man está hablando de cosas muy enredadas, esto ya se complicó, no sé qué, no, lo vamos a hacer de manera práctica para que no les parezca tan terrible, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Quién se siente perdido, aburrido, desasosiego, angustia, pesadez, no pueden dormir, tembladera, ganas de vomitar, cosas de esas, úlcera, nada? ¿Vamos bien, sí o no? Al pelo. Perfecto, muy bien. Santi, lo veo mal. Yo creo que lo suyo ya es la edad, papá. No es que esté nervioso. Listo, sigamos pues. Muy bien. Pero estamos entendiendo hasta ahí. Listo. Entonces vamos a ver. Las tablas de verdad son por una parte uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos. Entender bien las tablas de verdad es en gran medida entender bien la lógica misma. Listo. Es más fácil entender la lógica misma que aprenderme las tablas, pues, yo digo personalmente. Ahora, hay otra gente que le funciona mejor la memoria. Yo prefiero ponerle lógica a la cosa y, pucha, esto me debe dar verdadero, me debe dar falso, no sé qué, listo, pero pensando. Pero hay otros que dicen, no, yo sí digo, venga, si es una conjunción, entonces tal cosa, si es una disyunción, no hay que, ya vamos a ver toda esa terminología en una diapositiva o dos, listo. Fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje del cálculo. Esto, ¿cuáles son sus condiciones de verdad? ¿Cuál es su rol inferencial? ¿Inferencial qué es eso? Es decir, ¿cuáles son sus conclusiones lógicas y de qué otras proposiciones se siguen lógicamente? Si ven que la terminología se va volviendo enredadita, muchachos, por eso es mejor echarle lógica al cuento. Bueno, pero cada quien. Finalmente, debemos recalcar que los únicos dos valores de verdad son verdadero o falso, o es gallo o es gallina, ahí no hay nada en la mitad, o es verdadero o es falso. Lista la vuelta. Entonces, cuando definimos nosotros las expresiones, tenemos que ser muy cuidadosos, o esto me devuelve un verdadero o me devuelve un falso. Listo, porque yo puedo decir, si es mayor a 18, es mayor de edad.
Pero si la edad es menor a 18, pues es menor de edad, ¿cierto? ¿Y qué tal que le digan que es 18? Pues pucha, no cae ni para allá ni para acá. Porque 18 no es mayor a 18 y 18 no es menor a 18. Entonces queda como en la mitad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, dime. Que mañana en la mañana ahí estaban escribiendo, pero mira cómo me teléfono. Vale. Listo. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué sí? Que para mañana en la mañana. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje del cálculo. Toda esa carreta para mí es muy enredada. Pero pues si uno se pone juicioso a entenderla, pues ahí tiene sentido. Y es exactamente lo mismo que yo digo con el ejemplito del arroz y de la carne, de la gaseosa y el jugo. ¿Listo? ¿Cuáles son sus condiciones de verdad? ¿Cuál es su rol diferencial? Listo. Entonces, ahorita sí. Finalmente, debemos recalcar que los únicos dos valores de verdad son verdadero o falso, independientemente de cómo se represente. Por ejemplo, es usual que estos valores se representen con expresiones como B, en caso de que sea verdadero, F, en caso de que sea falso. ¿Cómo se representan en Python? Con esas dos palabritas, true o false, y así mismo como están ahí. Perdón, es que estos perros ya los van a sacar y se vuelve una locura. La T o la F, pues en español la B o la F, en inglés la T o la F, pero en Python es true o false, o incluso en algunas ocasiones 1 o 0. ¿Listo? Sin embargo, en todos estos casos estamos hablando de los valores de verdad y no de expresiones de tipo numérico o de cadenas de caracteres. Ustedes tienen perros, muchachos. Oiga, eso es una locura. Qué rayos. Ya lo están sacando, estoy viendo. Y es que aquí hay 4, entonces la vaina se vuelve. Ay, yo tengo 2 gatos. Yo tengo 2 gatos y 4 perros. Es una locura. Y todos duermen en la pieza y a veces se nos suben a la cama. Y uno con este calor aquí hay ahí. Pero bueno. Listo. Ya eso era chisme. Listo. Sigamos pues. Entonces ahí está. Vamos para la siguiente. Listo. Pilas. Al comienzo les dije, la tabla más fácil es la de la negación. ¿Sí o no? Porque si yo tengo un valor de verdad, true, y lo niego, pues me da false. Es decir, si era verdadero, queda falso, y si era falso, queda verdadero. No hay que pensar mucho. Listo, pero hay gente que le gusta aprendérsela. Ah, la negación, la T negada a F, la F negada a T. Chévere, respetable, listo. Yo la veo más sencilla. Cámbiale el valor. Cada que lo niegue, le cambia el valor. Si estaba positivo, póngalo negativo. Si estaba falso, póngalo verdadero. Si estaba verdadero, póngalo falso. Y lista la vuelta. Listo, esa es la tabla de la negación. Pero ahorita las voy a pasar para que le tomen fotico, pantallazo. El que quiera aprendérselas de memoria, no hay problema. Resulta que la I se llama conjunción. Oh, conjunción, listo. Conjunción, listo. De la conjunción, que se puede representar con como un triangulito, o se puede representar con la I, o en el caso de Python se representa con 2 corrosquitos allá que se llama ampersand, pero no sé cómo se llamará en español, ya lo vamos a ver. Esa es la conjunción. Listo, es una operación booleana binaria que tiene como valor verdadero solo cuando ambos operandos tienen el valor verdadero. ¿Sí pillan? La que les dije resumidita, por ahí me está escribiendo uno de ustedes. Zumbambicos. Listo. Ahí está. Conjunción es la I y disyunción es la O. Listo. De la disyunción, que se representa con esta B, o con la O, o con 2 rayitas en el caso de Python, que ya lo vamos a ver, es una operación booleana binaria que tiene valor verdadero cuando por lo menos uno de los operandos tiene el valor verdadero. Es decir, traducido al paisa, lo mismo que yo les dije. La I solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos y la O solamente es falsa cuando los dos son falsos. Para de contar. Listo. Una operación booleana es una expresión que es o verdadera o falsa. No hay más que contar. No hay otras opciones. Lista la vuelta. Entonces, empecemos a memorizar pues las tablas de verdad, muchachos. La tabla más sencilla, la de la negación. Si yo tengo una proposición que, digamos que se llame P, si tengo verdadero y lo niego, queda falso.
Y si tengo verdadero, y si tengo falso y lo niego, queda verdadero. Ah, no, pues para mí yo simplemente digo, listo, cambien el valor y ya. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿alguien está perdido hasta ahí? ¿Están entendiendo esa vaina, sí o no? Mira, yo sé que es un componente teórico fuerte, pero si no aprendemos esta vaina, nos vamos a enredar. Listo, entonces tratemos de darle duro. Muy bien. Continuamos. Chun, 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 está aquí. Listo. Entonces, consideremos la tabla más sencilla posible, en la cual solo tenemos la proposición P y donde al lado derecho tengamos la negación de P. Entonces, si es verdadero, queda falso, si es falso, queda verdadero. Listo. Aunque sencilla, esta tabla es interesante porque nos muestra todos los posibles valores de la expresión P y los valores correspondientes que tendría la expresión negación de P. También nos muestra que las dos expresiones no pueden ser verdaderas simultáneamente, sino que tienen valores opuestos. Entonces, si aquí es verdadero, la negación es falsa, y si aquí es falso, la negación es verdadera. Esa parte está entendida, ¿sí o no? Suave, suave. Muy bien. Lista la vuelta. Ahora sí vamos para las otras, y fue mi chica, que estas son las buenas. Ay, 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 ay. ¿Sí ven por qué no me gusta aprenderme todo eso? Listo, entonces aquí tenemos la proposición P. Listo. Si la niego, pues le cambia el símbolo. Si era verdadera, queda falsa. La negación de P queda falsa. Y si era falsa, queda verdadera, es lo que acabamos de ver ahí. La conjunción de P y no P siempre va a ser falsa. Apréndansela si quieren. Yo le pongo lógica, pero apréndansela si quieren. Listo. Porque como, de acuerdo a lo que dijimos, la P solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Entonces, si yo digo P y no P, nunca me van a dar verdaderos los dos, entonces esa vaina siempre va a ser falsa. ¿Listo? En cambio, la disyunción de la P y la no P siempre me va a dar verdadera, porque si la una es verdadera, la otra es falsa, y si la otra es falsa, es verdadera. Y como dijimos que la O solamente es falsa cuando las dos son falsas, pues no va a haber un momento en que las dos sean falsas. ¿Me estoy haciendo entender o no? Miren que si uno se pone a hablarlo así como lo hablan los matemáticos, la vaina es más enredadita. En cambio, hablando en paisa es mucho más fácil. Ah, sí, pilla, Santi, eso es mejor pensar en papas y arroz, papá, que la conjunción, la disyunción y la no sé qué. Pero bueno, suave, ¿sí o no? No, no, pero si lo hablamos en términos de arroz y carne y gaseosa y jugo es más fácil, ¿sí o no? Por eso es que yo les dije, venga, yo les hago un preámbulo aquí, muchachos, para que no van a poner a chillar. Es la misma vaina que les expliqué. Y ya vamos para Python y ya vamos a mirar cómo es que funciona esa vaina para que no se asusten. Pero igual yo tengo que darles la teoría, ¿listo? Entonces, aquí este párrafo, no, mentira, son las 5:02, ahora seguimos, muchachos. Vamos a descansar 8 minuticos, ¿les parece? Son las 5:02 a las 5:10. ¿Listo? Para poder descansar un poquito. Vale, pues, allá nos vemos.
Todavía no han pasado los 8 minutos, pero les tengo chisme. Dice, a las 6 de la tarde será el sorteo en vivo a través de nuestro canal de YouTube del computador para los estudiantes que enviaron acta de compromiso hasta la medianoche del viernes 6 de agosto. Los esperamos en el en vivo a ustedes y a sus grupos en la medida de lo posible. Este es nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir ese link, muchachos. Enlace copiado. Y este es el grupo. Pero pues, vamos a copiar toda esa vaina otra vez. Todo eso. Se los voy a mandar a los 3 grupitos. Al 28, al 12 y al 52. Ahí está. Listo, y vamos a ver si yo me gano el telefonito también. Sería fantástico. Por ese lado, buenísimo. Cinco y 11 ya. Bueno, muchachos, espero que se ganen uno de ustedes el compu, sería fantástico. Ay, 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 ojalá que yo me gane ese celularcito, hombre. Y si no, entre todos les toca hacer vaca porque no me colaboraron. Uy, sí, pues, lista la vuelta, volvemos. Seguimos con la camelladera, ¿sí o no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Pilas, pues. Ya saben, pues, muchachos, ahí les mandé que a las 6 de la tarde se meten ahí a ver si de pronto a ese canal de YouTube, a ver si de pronto se gana uno de ustedes ese computador. Ojalá se lo gane uno de ustedes, sería fantástico, muchachos. Listo. Continuamos entonces, mis hijos queridos. Pilas, pues. Y vamos aquí en este chicharrón. Primero vemos que la expresión P y negación de P siempre es falsa. En este caso estamos diciendo que si P y el negado de P son verdaderas, la respuesta es verdadero. Sin embargo, si P y el negado de P son falsas, entonces el resultado es falso. Si ambos valores son diferentes, entonces siempre será falso. Parece un trabalengua, ¿sí o no? Esto quiere decir que no es posible que una proposición sea simultáneamente verdadera y falsa, lo cual usualmente se conoce como el principio de no contradicción. Listo. Segundo, vemos que con la expresión P o no P siempre es verdadero. En este caso la solución es siempre verdadera, excluyendo el caso de que ambos valores sean falsos. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo falso y la niego me queda verdadera, y si tengo verdadera y la niego me queda falsa, entonces siempre va a haber un verdadero metido ahí, ¿sí o no? Esto quiere decir que siempre, bien sea una proposición o su negación, tienen que ser verdaderas. Como no hay una tercera opción, eso se conoce como el principio del tercero excluido. Es decir, apréndanse eso para el examen, muchachos. Apréndanse eso para el examen. ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan tirano de ponerme a preguntar esa vaina? No, pero pues si quieren aprendérselo sería chévere. Listo, muy bien. Lista la vuelta. Ahora sí. Pillen pues cómo es la cosa. Yo tengo, bueno, vamos a leer primero aquí. Dice, podemos ver este comportamiento si realizamos más análisis entre los valores de dos proposiciones. Supongamos que tengamos una primera expresión que se llame P y la otra que se llame Q. ¿Listo? Y estos son los valores de verdad que le vamos a dar a esas P y a esa Q. P verdadera, Q verdadera. P verdadera, Q falsa. P falsa, Q verdadera. P falsa, Q falsa. ¿Listo? Si las pasamos por P y conjunción Q, entonces me da verdadera la primera, P conjunción Q
verdadero, falso me da falso, falso, verdadero me da falso, y falso, falso me da falso. Traducido al paisa, vea, la I solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas, pero si quieren se aprenden toda la tabla. Y la O, disyunción, solamente es falsa cuando las dos son falsas, y lista la vuelta. Aquí podemos ver de otra manera lo que ya sabíamos sobre la conjunción y la disyunción. Una conjunción es verdadera solo cuando los dos operandos son verdaderos y una disyunción es falsa solo cuando los dos operandos son falsos. Lista la vuelta. ¿Más fácil, sí o no? Más fácil uno aprenderse ese pitico. Es más, solamente ponerle lógica y ya, no hay que aprenderse nada. Albert Einstein dijo, ¿cómo era? Como que el análisis es más importante que el conocimiento, algo así, o la deducción, algo así. Es más fácil deducir esa vaina que aprendérsela de memoria, pero bueno, ahí está. Seguimos. Leyes fundamentales. Así como en el álgebra elemental hay unas leyes muy importantes y conocidas, conmutatividad, asociatividad, distribución, precedencia de operadores, etc. Eso es en el álgebra normal. Pues resulta que en el álgebra booleana también hay algunas leyes importantes que deben tener en cuenta y pueden servir para replantear expresiones de forma que sean más sencillas. Conmutatividad. ¿A qué les suena conmutatividad, muchachos? ¿Qué es conmutar? En cambio, los factores no alteran el producto. Este man es brillante, este mancito. Hemos dicho, usted va a ser un man grande en la vida, Juancho. Muy bien. Qué raco tan piloso. Seguimos. Entonces, eso es lo de conmutar. Entonces, ¿qué dice? Tanto la conjunción como la disyunción son conmutativas. Así que A o B es equivalente a B o A. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la I. A y B es equivalente a B y A. ¿Suave, sí o no? Listo. Asociatividad. Yo puedo decir que A o, y entre paréntesis B o C, es equivalente a, entre paréntesis A o B o C. Asociatividad. Lo mismo pasa con la I. A y, entre paréntesis B y C, es equivalente a y B y C. Listo. O sea que yo puedo asociar pedacitos. Y la distribución. Un poquito más galleta, pero igual. Dice, en el álgebra booleana la conjunción distribuye sobre la disyunción y viceversa. ¿Cómo la vieron? Esto quiere decir que A y B o C, se puede decir que A y B o A y C. Es la misma vaina. Y lo mismo pasa con la O. A o B y C es lo mismo que decir A o B y A o C. Esto. Pero si quieren se la aprenden de memoria. Es más fácil con arepas y carne y esa vaina. O como era, jugo y gaseosa y yuca y papas. Bueno. Listo. Identidad de la conjunción. Si se hace una conjunción con el valor verdadero, el resultado es el mismo. Es decir, que A y verdadero siempre me va a dar A. Y si se ponen a pensar, tiene lógica. Listo. Identidad de la disyunción. Si se hace una disyunción con el valor falso, el resultado siempre es el mismo. Es decir, A o falso siempre me va a dar lo mismo que tenga el valor A. Listo. Y piénsenla y verán. Dominación de la conjunción. Si se hace una conjunción con el valor falso, el resultado es falso. Profe, Sí, señora. me perdí en la parte de arriba. Claro, es muy fácil. Póngale cuidado. Solamente es ponerle un poquito de lógica. ¿En cuál? En la conjunción. Más para arriba. Anterior. En la distribución. La ley distributiva, mira. Si yo tengo A y entre paréntesis B o C, yo cojo esta A y B o A o C. ¿Eso qué es? Son leyes distributivas, así funciona. Pero tú te las puedes aprender de memoria si quieres o simplemente le metes lógica y lista la vuelta. Pero yo te sugiero tomarle el pantallacito a esto y lo tienes por ahí en alguna parte para que en cualquier momento lo puedas utilizar. Esos son leyes. Listo. Si tú te quieres aprender la norma como tal, pues eso es lo que dice la norma. Dice que si yo tengo A y B o C, entonces es lo mismo que decir que A y B o A y C. Listo, pero son fórmulas. Son fórmulas. Es como yo decirte a ti que
la fórmula, digo, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Esa vaina o es de memoria o tú la deduces. La deducción es más importante que el conocimiento, es lo que decía ese viejito. Listo. Y lo mismo pasa con la de abajo, Cata. Tú te la puedes aprender de memoria. Es lo mismo, mira, A, O, B y C. Entonces tú coges la A o la B, y la A o la C. Y esa vaina te da lo mismo. Si tú ejecutas esa vaina, te da lo mismo. Y si no me crees, ponle valores de... Chao, negrito. Y si no me crees, ponle valores de verdad a esta vaina. Coloca verdadero, falso, verdadero, lo que quieras, los valores que quieras y verás que siempre te va a dar lo mismo. Listo, pero es porque son fórmulas de la álgebra booleana. Listo, así como cuando nos enseñaban en el colegio las fórmulas. Esos son fórmulas. ¿De acuerdo, Cata? ¿O Vale. quién fue que preguntó? Tú, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lista la vuelta. Esta, todo es de pura lógica. Identidad de la conjunción. ¿Qué dice? Si yo tengo verdadero, le meto una I y después una expresión, siempre me va a dar como resultado lo que diga la expresión. ¿Por qué? Porque como el A es verdadero y la I siempre es verdadera cuando las dos son verdaderas, entonces si la del otro lado era verdadera, pues me va a dar lo del otro lado. Y si la del otro lado es falsa, pues me va a dar falso también. Listo, eso es lo que dice, pero son puras normas, es cuestión de el que quiera se las aprende. Pero personalmente, pues si ustedes me dicen, muchachos, venga, ¿cómo es que funciona la fórmula de la conmutatividad, de la asociatividad, de la... No se la sé recitar, pero si tú me pones una expresión, yo la sé entender, listo. Pero es así, poniéndole lógica al cuento, lo mismo, vea, identidad de la disyunción. Como la disyunción dice que solamente es falsa cuando las dos son falsas, y si enfrentamos a algo falso, decimos, lo que tenga la A, le meto una O con un falso, pues me va a dar siempre lo que diga la A, ¿vale? Listo, y es por pura lógica. Dominación de la conjunción, si se hace una conjunción con el valor falso, el resultado siempre va a ser falso. Siempre va a ser falso, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo una I en la mitad. Y dice que la I solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y aquí ya le estoy poniendo un falso. Entonces nunca va a ser verdadera. ¿Sí ven? Y lo mismo pasa con la O, dominación de la disyunción. Si yo pongo un verdadero con otra cosa, siempre me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque la O siempre va a dar... La O solamente va a ser falsa cuando las dos son falsas. Pero aquí yo ya dije que había un verdadero, entonces siempre va a dar verdadero. ¿Listo? Negación y equivalencia a falso. Es lo mismo decir que una proposición tiene un valor falso que decir que su negación tiene un valor positivo. Es decir, que A es igual a falso es lo mismo que decir que no A es igual a verdadero. ¿Qué dijimos ahí? Simplemente cuando lo niegue le cambia el valor y listo. ¿Vale? ¿Sí o no? Ya me quieren matar entre todos, me quieren matar, hijo de mi chica. Ojalá que uno de ustedes se gane el computador para que se le olvide y no me quieran matar, pero es eso. Es de pura lógica, muchachos. Vale. Ahí está, y no se asusten con esto, eso es muy fácil. Cuando lo veamos en Python va a ser mucho menos enredado. ¿Listo? Sigamos. Profe. Leyes de Moore. Sí, señora. Y cuando es al revés en lo de la negación, que primero va la negación y luego la positiva, por decirlo así, es lo mismo. Me voy a devolver. ¿Cuál es la que tú dices? Esta. La de la ¿Cuál de negación. todas, Cata? De la negación. La de abajo. Mira, Cata, no te enredes con esa. Si tienes un valor verdadero y lo niegas, te da falso. Pero si Mira lo que está ahí. niega, Es decir, mira, en todo esta vaina que dice aquí hasta este puntico, lo que dicen es, mira, aquí lo dice, es decir, que A igual a falso es lo mismo que decir que no A es igual a verdadero. ¿Sí pillas? Es negarla, y al negarla queda del otro lado. ¿Sí pillas? Sí, creo. Es eso. Traducido al paisa, es eso. ¿Listo? Vale. Pero me entiendes, Cata. Siempre que le metas una negación a algo, va a cambiar el valor de verdad y listo. Eso es para que no te enredes. ¿Nos entendemos o no? Sí. Sí, pero como que mazo. Piénsala bien y si no me dices y charlamos un rato, listo. Pero bueno, digamos por ahora.
Bueno, aquí viene otra vaina que tienen el álgebra booleana y son las leyes de Morgan. ¿Quién me dice quién era Morgan? ¿Alguien que sepa quién era Morgan? Ninguno sabe quién era Morgan, pues yo sí les voy a decir quién era Morgan. Morgan era un pirata que cuando uno va a San Andrés lo llevan a la cueva de Morgan. Aunque estoy casi seguro que el Morgan del que están hablando aquí es otro. Pero Morgan también era ese pirata, listo. Entonces Morgan era un viejito que le gustaba el álgebra booleana y se inventó un montón de cosas. Y esas cosas son estas. Estas son las leyes de Morgan, listo. ¿Qué quiere decir? Que si yo niego un P y Q, me da un no P o no Q. Pues que esa vaina es igual. ¿Listo? Y que si yo niego un no P o Q, me da un no P y no Q. ¿Qué es eso? Fórmulas, la misma historia. ¿Y por qué la fórmula del área del rectángulo es lado por ancho? Así es la fórmula, muchachos, si quieren se la aprenden, pero vuelvo y digo, utilizando lógica es mucho más fácil. Pero ahí están las fórmulas para el que se las quiera aprender. O tenerlas por ahí pegaditas en alguna parte para cuando las necesitemos. ¿Listo? Entonces, volviendo a las proposiciones de ejemplo que usamos anteriormente, la expresión negar P y Q podría traducirse como no es cierto que hoy está haciendo frío y hoy es lunes. Entonces, cuando digo no es cierto que, estoy negando que hoy está haciendo frío y hoy es lunes. Ahí está el ejemplo. ¿Listo? Entonces, hemos agregado los paréntesis para hacer notar que las palabras no es cierto que hacen referencia a las dos cláusulas. Vale, es decir, a la P y a la Q. Nadie habla, nadie respira, hijo de mi chica muestra. No respira. Vale, sigamos. Sabemos que la expresión completa será verdadera solo cuando la parte que está entre paréntesis sea falsa. ¿Por qué? Porque al negarla, pues va a quedar verdadera. Si lo de adentro es falso, al negarlo va a quedar verdadero, ¿sí o no? Es decir, que la expresión completa será verdadera cuando sea falso, que hoy está haciendo frío y hoy es lunes. Ahí está. Qué enredada tan hijo de mi chica, quedaron volando. Bueno, sigamos y si no, después nos devolvemos. ¿Listo? Vamos a empezar con un tema menos maluco. Ahora que tenemos más claridad con las tablas de verdad, vamos a revisar cómo manejar esta lógica en programación. Suave. Aquí la cosa se traduce mucho más chévere. Es decir, primera vez en la vida que hablar Python es más fácil que hablar español. Póngale pues cuidado. Ustedes saben que hasta ahora lo que hemos hecho nosotros en Python, y aquí me voy a devolver, cuando yo digo que n es igual a toda esta vaina, en realidad no estoy diciendo que son iguales. Lo que estoy diciendo es, asígnele todo esto a lo que hay al otro lado. Y aquí estoy diciendo, asígnele todo esto, en este caso a la m. ¿Sí? Así funciona el igual, en un solo igual en Python, ¿sí o no? Para denotar una igualdad en Python, utilizamos el doble igual. ¿Listo? Doble igual. Ahí sí se denota una igualdad. Porque si pusiera solamente un igual, querría decir, a X asígnele el valor de Y. Pero cuando pongo el doble igual, si estoy diciendo, esta vaina significa, ¿de acuerdo? Ustedes están estudiando inglés, ¿cierto? Les decía al comienzo, el if en inglés quiere decir sí, pero cuando estoy preguntando algo. Entonces yo digo, si, por ejemplo, que la X fuera edad. Si edad es igual a 18, quiere decir que el man es mayor de edad, por ejemplo. ¿Listo? ¿El mayor que? Dice, si X es mayor que, o aquí dice, si X es menor que. Entonces, o es mayor o es menor o es igual, ahí no hay pierde. ¿Sí o no? Esos son los operadores lógicos que se utilizan en Python. Entonces, miren que es mucho más fácil que toda la carreta que leímos de ahí para arriba, ¿sí o no? Entonces, por eso les decía yo, no se me estresen. Cuando lleguemos a Python va a ser mucho más entendible el cuento. Yo simplemente pregunto, si X es igual a Y, haga tal y tal cosa.
si X es mayor a Y, haga tal y tal cosa. Si X es menor a Y, haga tal y tal cosa. Esos son los operadores. O es igual, o es menor, o es mayor. Ahí no hay otra. ¿De acuerdo? Mucho mejor ya, ¿sí o no? Ahora están descansando por ahí un poquito, los que estaban enredados. Cata, ¿es mejor ahora, sí o no, Cata? Sí, profe, eso está mucho más fácil. Ah, sí, pilla que es mejor hablar Python que hablar español. Ah, mi hija. Nadie me creía. Bueno, sigamos pues. Listo. Este simbolito significa... Yo pongo el signo de admiración y el igual y estoy diciendo que es diferente. Entonces yo puedo preguntar si X es diferente a Y, ¿vale? Esto. Entonces yo digo si X es igual a Y que en el teclado mío está encima del tabulador, o sea, aparece como una rayita encima de otra, ese no en Python. La I en Python es este doble ampersand, no sé cómo se dice eso en español, esa doble I, ¿cómo se llama este animalito? Ese corrosquito. Ni idea, ¿sí o no? Yo tampoco. Ampersand se le llama en gringo. A esto. O a uno solo, pues. Entonces ponemos dos de esos y estamos denotando igual. Que siempre cuando vamos a trabajar con condicionales, lo que hacemos es una pregunta. Si X es diferente de Y, haga tal cosa. Si X es igual a Y o X es igual a Z, haga tal cosa. Y en conjunto con otras funciones más complejas en programación, diferentes tareas, usamos a la máquina como resolver nuestro problema. Otra vez les digo, es más fácil en Python que en español. Ahorita lo vamos a ver. No, muy teórico esta vaina. Bueno, hay tres operadores lógicos. El I, el O y el no. Ah, lo mismo que hablaban por ahí arriba. El I, entonces, era carne y arroz. El O era gaseosa o agua o jugo era. Y el no simplemente es que niega toda la otra vaina y listo. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, preguntas tales como X mayor a 0 y X menor a 10. Ah, eso era lo que el profe decía ahora. Ah, listo, que la edad sea mayor a 18 y menor a 30. Entonces le toca la vacuna en tal fecha. ¿Sí pillan cómo funciona? Vamos a definir que esto es cierto solo si es mayor, si X es mayor que 0 o menor que 10. ¿Cómo así? Vamos a desmenuzar esta, venga a ver. Aquí dice X mayor a 0 y X menor a 10. ¿Eso cuándo va a ser verdadero? Pues cuando esto sea verdadero y esto sea verdadero, porque la I solamente es verdadera la expresión cuando ambos lados son verdaderos. Entonces, ahí esta expresión daría verdadera, esta expresión, toda esta expresión daría verdadera si se cumple esta condición de aquí y también se cumple esta condición de aquí. Es decir, que está la X en un rango entre 0 y 10. Que X tiene que ser mayor a 0 y menor a 10. Si da 11 no se cumple, o si da menos 1 tampoco se cumple. Tiene que estar en ese rango. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir que eso es cierto solamente si la X es mayor que 0 y la X es menor a 10. ¿Listo? Suave. Y esta otra dice que n dividido 2 sea igual a 0, pero este dividido es el módulo. Yo les voy a mostrar con despacio ese operador para que no me asusten. O que n dividido, pero con el módulo 3 de igual a 0. O sea que no haya residuo por aquí ni por aquí, pero lo vamos a mirar en Python mejor. Listo, para que no se me enreden. Ahí está.
Es cierto que si cualquiera de las dos condiciones es verdadera, es decir, si el número es divisible entre 2 o entre 3, es que como no hemos hablado del módulo no me van a entender. Pero les voy a explicar de una vez qué quiere decir ese porcentaje, vean. Vámonos para Python, aquí voy mis chicas. Solo para hacer un ejemplito. Yo voy a poner toda esta vaina en comentario. ¿Listo? 1, 2, 3. Y por aquí se acaba el comentario. 1, 2, 3. Lista la vuelta. Yo le voy a decir que a la variable A le asigne 8 módulo 2. ¿Listo? Esta operación, este operador de aquí, se llama módulo. Y esta operación me devuelve el residuo de la división. Es decir, 8 dividido 2 da 4 y sobra 0. Entonces yo voy a imprimir el valor de A para que ustedes me entiendan mejor. Print A. Listo, ejecutemos esto y me va a dar 0. Véalo ahí. Listo. Pero si yo dijera, por ejemplo, 9 mod 2, diríamos 9 dividido 2 da 4 y sobra 1, porque 4 por 2, 8, a 9, 1, ¿sí o no? El residuo es 1. Entonces, si yo imprimo esto, si yo lo ejecuto, me va a dar 1. Ah, ya entendí. ¿Sí o no? ¿Ya me entendieron qué quiere decir eso? Cata. Sí, es como el residuo de la división, lo que no El módulo. se puede repartir. Listo. Jenny, dime. Profe, ¿podría volverme a repetir qué es el módulo? Suave, mira, suave. El módulo, voy a repetirlo con una división normalita. Póngale pues cuidado. Voy a sacar aquí el cosito, como dividimos aquí en Colombia, pilas pues. Yo le voy a decir que me preste esta. Yo tengo por aquí el 9, yo dibujo horrible y más con esto. 9 dividido 2. ¿Cuánto me da? 4, ¿sí o no? 4. 4 por 2, 8. A 9, 1. Esto es lo que me sale allá. El residuo. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué con el 8 le dio 0? Porque 8 dividido 2 da 4 también. 4 por 2, 8. A 8, 0. Este es el resultado. Ese es el módulo. Entonces, en ese orden de ideas, pongámoslo aquí en un ladito para que ustedes pillen bien. Y aquí lo voy a poner también en un ladito para que ustedes pillen. Ah, no me deja. No me lo deja chiquito. No me lo deja chiquitar, pero bueno. Entonces, miren, cuando yo le digo A es igual a 9 módulo 2, le estoy diciendo esto. 9 módulo 2. ¿El residuo cuál es? 1. Por eso cuando yo ejecuto esa vaina me da 1. Mire, hagámoslo otra vez. Me da 1, mire. Pero si le pusiera 8 módulo 2, ¿cuál es el residuo de esa división? 0. ¿Y por qué 0? Pues porque mírenlo aquí. 4 por 2, 8. A 8, 0. Ah, ¿sí o no? Ahora sí, Jenny. Sí, profe, gracias. Lista la vuelta, muy bien. Listo. Entonces volvamos por aquí a la vainita, listo. Es cierto si cualquiera de las dos condiciones es verdadera, es decir, si el número es divisible entre 2 o entre 3. Entonces, aquí están haciendo referencia a esto que decían ahí. Cuando yo digo que el número es divisible, quiere decir que se divide exactamente, que no sobra residuo. Por eso aquí preguntan, si un número por allá, esto es una variable, ¿cierto? Si el contenido de esa variable, módulo 2, da 0, quiere decir que no hay residuo, o sea que era divisible por 2. ¿Sí o no? O si el contenido de esa variable, módulo 3, da 0, quiere decir que era divisible por 3. Ejemplo, vamos a hacer aquí entonces, aquí en Spider, vamos a ponerle aquí, vamos a ver si me entendieron qué es el módulo. Si yo ejecuto este código, ¿cuánto me va a salir? 1, profe. ¿Por qué?
porque 10 dividido 3 da 9. Espere que da 3 y sobra 1. Exactamente, entonces está muy bien. Y El le 1, sobra ¿me uno. entendieron? ¿Quién no entiende? Ya he entendido esa parte. Entonces, el 10 no es divisible entre 3. Pero si yo pusiera, por ejemplo, el 12, módulo 3, ¿me da cuánto? 0. 0. Exactamente, porque 4 por 3, 12 a 12, 0. Ah, sí me estaban entendiendo, sí pilla, suave, muy bien. Listo, eso es lo que están diciendo ahí. Listo. Entonces, que si el número es divisible entre 2 o el número es divisible entre 3. ¿Cómo así que si el número es divisible entre 2 el número? Véanlo aquí. Si el número es divisible entre 2, porque el residuo es 0, o si el número es divisible entre 3, cualquiera de estas dos. Con cualquiera de estas dos que se cumpla, se está cumpliendo la condición, porque acuérdense que estamos hablando de la O. Y la O solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, si es divisible entre 2 o es divisible entre 3, con cualquiera de las dos, si me trae gaseosa o jugo, ¿sí o no? Me cumple. ¿Entendido? Ahí está, muy bien. Esta es la vuelta. Sigamos con ánimo, hijo de mi chica. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Bueno, entonces esta es la explicación de eso. Dice, en sentido estricto, los operandos de los operadores lógicos deberían ser expresiones booleanas. Los operandos de las expresiones lógicas deberían ser expresiones booleanas. Los operandos de las expresiones lógicas deberían ser expresiones booleanas. Esto tiene un valor de verdad. Esto también. Esto puede ser verdadero o falso, o es divisible o no es divisible. O sea, o es verdadero o es falso. Lo mismo esto. Eso es lo que le están diciendo ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Esta flexibilidad puede ser útil, pero hay algunas sutilezas en ella que pueden ser confusas. Puede que quieras evitarlo hasta que estés seguro de lo que estás haciendo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. En Python lo veremos con mayor detalle y mucho más fácil. Es más fácil Python que el español. Listo. Evaluación de las expresiones lógicas. Evaluación de las expresiones lógicas. Yo creo que ustedes están diciendo, ¡hijuepucha! Siempre sacan 12 diapositivas, 13 diapositivas. Aquí vamos en la 16 y este man no se calla. ¿Qué fue tan horrible? Suave. Miren. Después de esta, miren lo que sigue para que se tranquilicen. Ya empezamos a trabajarle a Python y ya vamos a entender más. Y después, puro Python. Y después más Python. Ah, no, bacanísimo. Ahí sí. Listo, ahí está. Entonces me devuelvo para allá. Ya. Listo. Y contéstale que gracias, por favor. Bueno. Entonces, sigamos aquí. Listo. Evaluación de las expresiones lógicas. ¿Y cómo se evalúan? Pues ya en el lenguaje de programación. Cuando Python está procesando una expresión lógica como x mayor o igual a 2 y x dividido y mayor a 2, se evalúa la expresión de izquierda a derecha. Es decir, se evalúa primero este pedacito de aquí y después se evalúa este pedacito de aquí. Listo. Y en este caso, como es una i, esto debería ser verdadero y esto también debería ser verdadero para que todo en conjunto me dé verdadero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es la tabla de la i. Miren, la i en la mitad. Ah, granizo. ¿Sí o no? Debido a la definición de i, si x es menor de 2, la expresión x mayor o igual a 2 es falsa. Y por lo tanto, todo el resto es falso. ¿Por qué? Porque necesitan ser verdaderas ambas para que se cumpla la condición. Entonces, si ya la primera parte dio falsa, pues ni para qué sigue de ahí para adelante, ya todo le va a dar falso. Acuérdese, con la i solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. O sea que si ya un pedacito me dio falso, ya se jodió. ¿Sí o no? Los veo graves, perdidos, tristes, melancólicos, apesadumbrados.
Santiago Díaz, ¿está entendiendo o no? Sí, profe, sí, ahí vamos. Ah, bueno. Isabela Calderón. Escapó, prefirió irse a comerle un sándwich en la terraza. Ah, No, sí, ahí sí, vamos. sí, entendí. Bueno, listo, pues. Bueno, no es tan difícil. Listo. Cuando Python detecta que no hay nada que ganar evaluando el resto de la expresión lógica, detiene su evaluación. Pues si ya estoy con la i y ya la primera parte me dio falsa, ¿para qué sigo evaluando el resto? Si ya sé que eso me va a dar falso. En cambio, si me da verdadera, sí tengo que mirar a ver qué pasa al otro lado. Y lo mismo va a pasar por allá con la O también. La O solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, si aquí ya me dio verdadero, ¿para qué sigo si yo sé que me va a dar verdadero? Esta noche se van a tener que acostar ahí a pensar, venga, ¿qué era lo que decía ese man? ¿Qué iba a mandar por jugo y por gaseosa? No, era jugo y gaseosa. No, échenle cabeza al cuento y dirá, esto es de cuidadito. Cuando la evaluación de una expresión lógica se detiene porque el valor global ya se conoce, se llama cortocircuito de la evaluación. Ah, gran hijo de mi chica, cortocircuito. No, ahora sí nos jodimos. No, suave. La vaina tiene lógica. Si yo ya sé que me va a dar verdadero, ¿para qué sigo? O si ya sé que me va a dar falso, ¿para qué sigo? Esto. Ahí está. Bueno, mientras que esto puede parecer un buen punto, el comportamiento del cortocircuito lleva una inteligencia técnica llamada el patrón del guardián. Considere la siguiente secuencia de códigos en el intérprete de Python. Gracias a Dios empezó Python, hijo de mi chica, ¿sí o no? Vamos a analizar estas expresiones. Listo. Si la X vale 6 y la Y vale 2, entonces, ¿cuál será el valor de verdad de este cuento aquí? Miren lo fácil que es ahora sí traducido al Python. Antes era traducido al Python, ahora es traducido al Python. X es mayor o igual a 2. Aquí, X es mayor o igual a 2. Sí, señor. Entonces, por ese lado ya se cumple que sí, esto es verdadero. Ahora, X dividido Y es mayor a 2. X dividido Y es mayor a 2. X dividido Y es mayor a 2. Sí, Sí. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, aquí nos dio verdadero y aquí también nos dio verdadero. Entonces, en total, como es la I, las dos son verdaderas. ¿Qué nos da? Verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Porque la tabla de la I dice, solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. O el que se quiso aprender las tablas igual le va a dar lo mismo. ¿Sí o no? Ahora miremos con estos otros valores. X es igual a 1 y Y es igual a 0. Listo. Entonces, pregunta. ¿X es mayor o igual a 2? no. No, entonces, ¿para qué sigo mirando de ahí para allá? ¿Para qué sigo mirando de ahí para allá? Si ya sé que me va a dar falso, porque estoy hablando de la I. ¿Sí me entienden ahora? Mucho más fácil, ¿sí o no? Si que una sea falsa, ya nada que hacer. Claro, Ya es falsa. porque es la I. Y la I solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, si ya hay una que salió falsa, ¿para qué sigo averiguando? ¿Sí ven? Eso es lo que, traducido al Python, es toda la carreta que hablaron en 4 diapositivas de ahí para arriba, es esto. ¿Sí ven lo fácil? Suave, ¿sí o no? Ahora, en la otra pasa un problema. Ustedes saben que la división entre ceros no se puede hacer. Entonces, por aquí yo digo, ¿X es mayor o igual a 0? Sí, se cumple, mire, porque la X vale 6. Pero en el otro lado decimos X dividido Y, pero como la Y vale 0, ahí saca un error, porque la división entre ceros no se puede sacar. ¿Sí o qué? O saquen en una calculadora y escriban cualquier cosa dividido entre 0 a ver cuánto les da. Es un error. Entonces lo mismo pasa en Python. Y cuando estemos haciendo programas les voy a enseñar un truquillo para que aprendan a identificar eso para que no se les bloquee el programa. ¿Listo? Se llama try catch. Pero ya lo veremos en su debido momento. Paquete. Con estas expresiones, ¿quién no entiende? Les voy a dar un minuto para que las miren y me dicen si no las entendieron.
Para un minuto, 2 minutos, está haciendo mucho calor. 3 minutos, hijo de madre. Hágale. Listo, hijos. ¿Quién no entendió algo de ahí? A ver. ¿Alguien perdido ahí? ¿Sí ven que en Python es más fácil? Profe, Sí, profe, señor. yo no entendí la última de la diapositiva, o sea, el último, Este. la última lineecita, esa. Profe, ¿y ahí por qué le ponen signo de exclamación? Muy bien. Póngale cuidado. X mayor o igual a 2 y X dividido Y mayor a 2. ¿Cuánto vale Y? Véala aquí, 0. ¿Sí o no? ¿Por qué saca error? Porque estoy dividiendo entre 0 y yo no puedo dividir entre 0. ¿Sí pilló? Ah, listo, profe, dele, gracias. Ah, sí pilla, papá. Y no ¿Por qué ahí usan el signo de exclamación? ¿Cómo, Cata? ¿Que por qué ahí se usa el signo de exclamación? No, es que no es que es el signo de exclamación. Acuérdate que por ahí arribita dijimos que esto quería decir distinto. Dijimos, el doble igual quiere decir igual. ¿Sí o no? El signo de admiración y el igual quiere decir diferente. Mira, te voy a mostrar, por aquí está más arribita. ¿Sí ves? Míralo. ¿Lo ves ahora, Cata? Míralo ahí. Sí, profe. Ah, ese era. Eso es simplemente un operando, pues. Listo. Un operador, perdón. Listo. Ese es hasta ahí, entonces ya lo entendieron perfectamente. Y ya vamos en la 18, hijo de mi chica. Muy bien. ¿Listo? Aquí estamos explicando qué es lo que pasa allá. ¿Por qué nunca llegamos a mirar a ver el último pitico? Porque es que ya se nos tiró todo porque estábamos dividiendo entre 0. ¿Sí? Muy enredados, muy enredados. No, ya en Python es más fácil, ¿sí o no? Entonces aquí están explicando, mire, en la primera expresión lógica, x mayor o igual a 2 es falso, por lo que la evaluación se detiene en el y. Vamos a devolvernos. X mayor o igual a 2 es falso. Y como tienen un y, ya va a dar falso, ¿ya para qué hago el resto? ¿Ya para qué hago todo esto? Si estoy hablando con un y en i solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos, y esto ya me dio falso, ¿para qué me mato evaluando de ahí para adelante? Si ya sé que me va a dar falso. Eso es lo que están diciendo ahí en la siguiente diapositiva, ¿sí o no? Suave. Listo. En la segunda expresión, x es mayor o igual a 2 es verdadero, pero y es diferente de 0, o sea, es falso. Ya nos dio falso ese pedazo. Entonces, ¿para qué sigo? ¿Sí o no? Porque estamos hablando de la i. Y para que la i funcione verdadera, tienen que ser verdaderos los dos pedazos. Entonces, ¿para qué sigo si ya hay un pedazo que me está dando falso? ¿Sí o no? Listo. Y en la última, este pedazo nunca se llega a evaluar. ¿Por qué? Porque por allá nos dio un error porque estábamos tratando de dividir entre 0 y listo. ¿Sí o qué?
Los veo más perdidos o desanimados. Yo creo que están es como enojados. No, no, profe, ya vamos bien, ya ahí la Ojo. cogimos. Ojo, pues voy por el cuento del pirata Morgan. Yo ya no, la verdad, a mí ya ni rabia me da es como una tristeza. ¿A ustedes no les pasa que la mamá de ustedes es así de manipuladora? A mí la mía, tengo 48 años y todavía me dices, a mí ya ni rabia me da con usted, a mí me das como una tristeza, como una amargura, como, ay no. Esa misma vaina le estaba diciendo yo. Listo, muy bien. Ahí está. Entonces, esto es un pedazo de código grandotote, muchachos, grandotote. Entonces yo les voy a hacer una propuesta bien bacana. Porque ya tenemos el cerebro como achicharrado de tanto pensar que si la I, la O, que la empanada, que qué era, pues entonces, que la carne, que el arroz, que no hay qué vaina, y nos estamos como poco a poco sobresaturando. Y este pedacito de código no lo vamos a alcanzar a hacer porque faltan 5 minutos. Listo, porque ese pedacito de código es todo esto. Ay, gran hijo de mi chica. Entonces hagamos este pitico mañana, para que descansemos ya, ¿les parece? Hágale, profe. Hágale. Listo, muchachos, entonces voy a parar la grabación, dejamos este cuento ahí por hoy y mañana continuamos bien suave. Listo. Chicos, muchas gracias por prestarme atención, que yo sé que el tema hoy era pesadito. Listo. Un abrazo para todos y me despido. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, Ya, profe. profe. Chao, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos.